Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por asistir a la presentación de Detrás de la Verde Arboleda, que es una charla en torno a este libro. Pero esta es la primera actividad de los 15 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Esta es la semana en donde hace 15 años se inauguró, y por eso teníamos que comenzar con una actividad con un invitado que ha estado varias veces en esta casa, que a través de ha estado inaugurando también a Rafael Figueroa, que es el coordinador del centro, para que comiencen ya las celebraciones y hablar sobre Detrás de la Verde Arboleda, el libro que nos trae. Ya esperemos que te sientas así y pues ahora pues, me da mucho gusto poder empezar con algo pues, que me llega cerquita del corazón por muchas razones. Primero, habría que decir que de estos 100 y pico de estudiantes graduados, aquí en nuestra maestría, ya lleva, esta es la 7ª generación la que estamos cursando, siempre ha habido alguna tesis sobre son jarocho, lo cual me da mucho gusto. Estamos en esta nueva oleada de trabajo académico sobre son jarocho que nos tiene muy orgullosos y muy atareados, ¿no? Porque cada vez hay más muchachos que quieren trabajar sobre estos temas y que pues afortunadamente no se ve el panorama en el cual se agoten, sino que los muchachos siguen buscando nuevas maneras, nuevas aristas, nuevos enfoques, y entonces esto da mucho gusto. A diferencia, y aquí vamos a entrar ya en materia, hace muchos años en que pues, no había mucho, o casi nada, ¿no? Yo me acuerdo que, cuando menos desde mi perspectiva, de lo primero que yo conocí era el libro de Humberto Aguirre Ortinoco, Los Sones de la Tierra y Libertades Jarochos, que pues lo compartíamos básicamente todos los que estábamos interesados en el movimiento jaranero, ¿no? Incluso en algunos encuentros de jaraneros uno podía decir, esa es la página 18 del libro de Humberto, está tocando versos de tal página, porque pues era básicamente lo único que había, ¿no? Pero afortunadamente empezaron a surgir lo que yo llamo jarochólogos fundacionales, que entre ellos está Ricardo, que se empezó este ímpetu de un grupo, pues en ese entonces bastante joven, de gente que estaba interesada en el son jarocho, que además éramos bien poquitos, la verdad. O sea, los que somos del movimiento jaranero nos da así como que mucho orgullo de hablar del movimiento, pero en ese entonces no sé cuántos eran. Uno llegaba, agarrabas en ese entonces los rápidos de la cuenca en Puerto de Veracruz, y ya desde ese momento en las fiestas de la Candelaria te empezabas a encontrar con todo el mundo, porque todo el mundo iba para allá y éramos los mismos, no sé, 30, 40, no sé si más, que estábamos interesados en esto, pero afortunadamente con todos sus asegúnes, todos los procesos sociales así son, pero esto empezó a aprender, y a partir de Tlacotalpan, por azares del destino, fue esta chispa que prendió todo el numerito. La gente empezó a gritar en fecha de caducidad, que a veces lo usamos demasiado abiertamente, demasiado suelto, pero lo tradicional fue, el concepto del son jarocho tradicional fue lo que empezó a atraer gente, y empezaron a llegar no solo de la parte de la región jarocha, sino que empezaron a llegar también primero los que llamábamos con mucho cariño jarochilangos, y después pues, llegaron de todas partes del mundo, y casi sin exagerar, ¿no? O sea, se empezaron a sentir convocados por lo que se hacía en Tlacotalpan. Después, como pasa con muchas cosas, pues empezó a desbocarse, ya el encuentro mismo ya no fue suficiente, muchos de los grupos ya empezaron a descollar por luz propia, entonces ya se empezaron otras dinámicas. El encuentro ahí sigue, afortunadamente, pero ahora se ha diversificado de muchas maneras las fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan, pero esos años de la etcétera, pero era parte de esa misma euforia, de este movimiento que pues pronto se empezó a llamar jaranero, y que
se reinventó una tradición. Porque, pues sí, eso ahora lo vemos a la distancia. En ese entonces, pues afortunadamente ya incluso la palabrita es chocante para muchos, lo de rescate, pero se hizo una recuperación y una reinvención de lo que significaba ser jarocho, y ahora yo siempre pienso que el movimiento jaranero es un movimiento transnacional, transcultural, de muchas maneras se ha rebasado las fronteras mismas de su cuna natural, que fue el Sotavento, y que tuvo a Tlacotalpan como lugar de reunión. Claro, después ya vinieron otras, ahora la hegemonía tlacotalpeña se movió hacia el sur, y ya entonces Tlacotalpan no desaparece, pero adquiere otro peso dentro del movimiento jaranero. Afortunadamente ya se han abierto muchos otros polos que están funcionando y que están... Tlacotalpan ahí sigue, y todavía para pelearnos, pero nos juntamos en Tlacotalpan, en la Candelaria, muchos de los jaraneros y jarochos, pero afortunadamente han salido otros polos muy, muy importantes y con mucha fuerza. Pero para este movimiento jaranero es muy importante recuperar ese impulso inicial que fue Tlacotalpan, que fue el inicio de esto que ahora disfrutamos, padecemos del movimiento jaranero, y que pues, nos está llevando a otros lados que muchas veces ni siquiera nos imaginábamos cuando llegábamos al encuentro de jaraneros allá, pues en los años... Yo empecé a ir como a partir de los años 80 y algo, pero ya después de ahí no falté más que creo que a uno, pero era el punto de reunión, era un poco nuestra meca anual, que teníamos que ir a rendir respetos al son jarocho, a pelearnos, ¿sí?, con todos los demás, pero era parte. Tlacotalpan es una parte muy importante de esta historia que vale la pena mantener, y un testigo analítico fundamental de esa época y de ese momento fue pues, Ricardo Pérez Monfort, actor, cronista, investigador, no sé, muchas maneras de este momento, y afortunadamente ahora pues se dieron a la tarea de recopilar todas estas cosas que después de lo de Humberto Aguirre Tinoco también era parte de nuestra dieta. Todos en el movimiento nos teníamos que chutar los artículos y de cuando salió el librito de Tlacotalpan, la Virgen de la Candelaria de los Hombres, puta, esos nos lo echamos todos así como agua, porque era empezar a ver en papel estas cosas que nos mantenían a todos interesados y llenos de entusiasmo. Entonces, Ricardo estuvo ahí desde el principio, y pues ahora le agradecemos que pues ya somos un buen número de jarochólogos que hemos abrevado en sus aulas. Entonces los dejo con Ricardo Pérez Monfort. Voy a hacer uso del micrófono porque sí ando medio afónico, pero para empezar creo que tengo que decir que este libro hubiese sido imposible no solamente sin Tlacotalpan, sin el son jarocho, sin los fandangos, sin el movimiento de los jaraneros, etcétera, etcétera, sino particularmente sin el entusiasmo que por lo menos 2 o 3 figuras, amigas muy queridas, ¿no?, que precisamente durante la pandemia, ¿no?, impulsaron o empujaron a que pudiésemos reunir estos materiales que en efecto estaban dispersos, ¿no?, y poder armar este librito. Ellos son Rafael Blanco, que es el editor, el director de Mar Adentro, ¿no?, que él pues arropó la idea de hacer este
este libro con mucho entusiasmo y realmente mi gran agradecimiento para él. Él es uno. El otro sería Álvaro Alcántara, que es también un entre jarochólogo, pero también sonero, con la agravante, como me dijo Rafa, de haber sido mi alumno, ¿no? Desde la licenciatura, luego en la maestría, luego en el doctorado, ¿no? Y que, pues, curiándote y muy moreno, ¿no? Pues luego destacaba, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay, ahí está el negro!, ¿no? Entonces ya venía y nos hacía comer un chucumite, ¿no? O alguna de estas sabrosuras que se pueden comer en esas regiones, y platicábamos, tomábamos toritos, etcétera, etcétera, y la pasábamos maravillosamente bien, como dice Rafa, ¿no? Una de las cosas que realmente impulsó el desarrollo de este encuentro de jaraneros es que la pasábamos bastante bien, ¿no? Y la pasábamos muy bien, tanto tocando como transmitiendo, como festejando, como intercambiando, como peleándonos, ¿no? O sea, la pasábamos muy bien, y además porque todos nos conocíamos, y ese es uno de los méritos del movimiento chiquito, ¿no? Todos sabíamos quién era quién, ¿no? Yo todavía recuerdo, ¿no? Así figuras, ¿no? Como Don Porfirio de San Basilio Xochitl, ¿no? Era un viejito maravilloso, ¿no? Que cantaba, él decía, el auténtico son jarocho. Me acuerdo que decía eso, ¿no? Ahí les va, pero el auténtico son jarocho. Y sí, tocaba un son jarocho verdaderamente maravilloso, ¿no? O otras figuras, ¿no? Como este personaje medio caciquil de la región de Otatitlán, ¿no? Rutilo Parroquín, ¿no? Que un hombre enorme también, grandote, que tocaba arpa, que tocaba requinto, que tocaba jarana, y echaba unos besos de lo más divertidos, ¿no? También, o como los otros miembros del grupo, por ejemplo, de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, con José Aguirre, el Vizcola, que fue uno de mis primeros contactos con el son jarocho realmente, o con el más grande panderero que yo he escuchado en mi vida, que era Evaristo Silva, ¿no? Que además Evaristo Silva era maravilloso porque despachaba en la gasolinería de Tlacotalpan. Entonces era un personaje sensacional, ¿no? Que llegabas con el coche a cargar ahí y te echaba un verso, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya, así y luego te echaba un son, y bueno, era de lo más divertido. Fue de estos jaraneros, fíjense, ahora los jóvenes que traen aretes y se ponen tatuajes y así como parte de lo cotidiano. Evaristo Silva fue uno de los únicos jaraneros que en esa época conocí que tenía un arete, ¿no? Y tenía un arete, una de mi cabeza, o sea, y a veces se lo cambiaba, ya o sea, por lo general era una piedrita muy discreta, pero a la hora del fandango, sácatela, ya traía un diamante, ¿no? Entonces, los organizadores del encuentro y la transmisión que hacíamos para Radio Educación, y faltando 10 minutos para que empezara la transmisión, no había nadie, no había ni un solo jaranero. Entonces le decíamos inmediatamente al Vizcola, oye, tráete a tus cuates y ponte a tocar, ¿no? Y nos pasó, recuerdo, creo que fue en el segundo o en el tercer encuentro, que decidimos irnos por el río. Esa es una de las aventuras maravillosas, ir por el río de las mariposas, y váyanse, ¿no? Y entonces les dábamos, no sé, 10 pesos, 15 pesos para poder pagar el chalán, ¿no? Y llegar a Tlacotalpan, pero luego no había ni dónde hospedar a la gente. Bueno, era realmente una situación muy precaria, ¿no? En un principio, pero poco a poco ese entusiasmo empezó así a crear unas redes, a generar podríamos decir, una especie
especie de hermandad, ¿no? Y como toda hermandad, ¿verdad? Pues digo, los hermanos también se pelean entre sí, entonces, no, ese son está horrible, ¿no? O tú cantas bien desafinado, no, afínate bien, o ¿sabes qué? Tu jarana está fea, ¿no? O cosas de ese tipo. Eso existía con cierta fuerza y poco a poco también empezó a construirse, ¿no? Pues una especie, podríamos decir, de exigencia, de tratar de hacerlo lo mejor que se podía, ¿no? Y entonces teníamos desde sones experimentales, ¿no? Como un grupo que recuerdo que se llamaba El que avisa no es traidor, ¿no? De hecho, ahí por ahí andaba el Alain Derbez, ¿no? Tocando saxofón, y para nosotros era un sacrilegio, ¿no? Como son jarocho en saxofón. Pero luego había otros que llegaban con un clavecín, ¿no? Hubo un momento en que el grupo de Ramón Gutiérrez llegó con un clavecín, ¿no? Y para mostrar cómo buena parte del son jarocho se nutre de la música barroca, ¿no? Entonces había un poco de todo en ese sentido. Y también, como mientras fue creciendo, de repente se me fue de las manos. Y había lo que también contaba Rafa, ¿no? De repente el encuentro de jaraneros empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana, ¿no? Porque había que darle chance para que todo el mundo se subiera y tocara sus tres sones. Claro, ustedes saben, los que conocen esto, un son puede durar hasta 25 minutos o 30 minutos, y entonces se subían y órale, ¿no? Se quedaban hora y media, ¿no? Un solo grupo. Y dicen, ah, caray. Entonces ya tuvimos que meter ahí ciertos ejes, ¿no? Para poderle dar la oportunidad a todos. Y luego, cuando apareció ya el Instituto Veracruzano de Cultura, que doña Ida Rodríguez Prampolini entusiasmó muchísimo el encuentro, nos apoyaron, ¿no? Y entonces hubo apoyo, hubo un lugar donde se podían hospedar los jaraneros, se les daba de comer, ¿no? Incluso se les llegó a dar una especie de estímulo, así lo llamaban, ¿no? Por subirse y hacer eso. Entonces eso fue también parte en que las autoridades del Estado asumieron la responsabilidad que les toca, ¿no? Yo siempre he pensado que eso es algo que le toca al Estado, poder hacer ese tipo de cosas, poder fomentarlas, apoyarlas, ¿no? Y eso se logró en esa época. Y luego tuvimos unas pésimas experiencias con otros administradores de Ibero, que lo que querían era vender playeras y sombreritos, ¿no? Con el encuentro de jaraneros y cosas de ese tipo. Eso ya nos pareció de plano una comercialización innecesaria, ¿no? Pero bueno, a lo que quisiera llegar, para también soltarle la palabra a Rafa ahora, es que en esos primeros encuentros, ¿no? Hay muchas versiones del primero, del segundo, del tercero, pero en esos primeros sí, que fueron concursos en efecto, ¿no? Lo que se notaba era que teníamos muy poca experiencia para hacer ese tipo de cosas. No sabíamos ni era bien cómo hacerlo, ¿no? Poco a poco, en la medida en que fuimos aprendiendo, junto con los propios jaraneros, de cómo podíamos hacerlo, decidimos que ya no se iba a hacer un concurso, porque el concurso generaba una competencia innecesaria, ¿no? Y confrontaba mucho a los músicos. Y entonces dijimos, no, que sea un encuentro, y que todos parejos, ¿no? Que todos, si van a ganar algo, a todos les pagamos lo mismo, o a todos los tratamos igual, ¿no? Ese fue un primer paso, yo creo que importante del propio encuentro. El segundo paso importante, que me parece que fue relevante, es que no solamente se transmitían los encuentros, sino que se grababan. Y entonces, una vez grabados, los llevábamos a la Ciudad de México, los procesábamos junto con Graciela Ramírez, con Felipe Oropesa,
¿no? Escribíamos los programas, ¿no? Y los presentábamos. De ahí surge precisamente ese librito del que habla de Tlacotalpan, la Virgen de la Candelaria y los sones, que fueron pues los programas que yo escribí, ¿no? Y que luego los ajusté con versos, etcétera, etcétera, y de ahí surgió, ¿no? Ese yo creo que fue un siguiente paso, ¿no? El grabarlos y luego hacer programas especiales, ¿no? de sones, además de la transmisión. Y luego un tercer y último paso, que creo que fue un poco con el cual yo me empecé a despedir de los encuentros de jaraneros, porque hay que decirlo, yo fui religiosamente, como dice Rafa, religiosamente al encuentro de jaraneros durante 15 años, ¿no? Y iba y de veras me preparaba yo desde el día jarocho, ya es prácticamente indestructible. Ya estoy viendo generación tras generación tras generación, ¿no? Realmente incorporando esta expresión coreográfico-literaria, ¿no? A una actividad propia, precisamente, de por lo menos 3, 4 generaciones contemporáneas, ¿no? En ese sentido, uno de los pequeños aportes, ¿verdad?, para poderlo conocer desde sus orígenes, fue parte de la intención de este libro. Lo que intentamos hacer, junto con Álvaro y con Rafa, y con Oscar también, de la propia editorial Maradén, lo que intentamos fue, vamos a dejar algo escrito, ¿verdad?, pero que sea una compilación que permita a las nuevas generaciones y también a las viejas generaciones acceder. Producir, ahora hay por lo menos, digamos, casi oficiales 3, 4 fandangos al mismo tiempo en Tlacotalpan, y a veces se crean otros así espontáneos, etc. Yo ya, bueno, a estas alturas también, ya con la edad, siempre les digo, ya como a la 1 de la mañana les digo, muchachos, ya me voy a ir a dormir, ahí les encargo la tradición, no me la vayan a echar a perder de aquí a mañana, ahí la ven, nos vemos en el desayuno. Ay, gracias. Y haciéndole propaganda a las aguas negras del imperialismo. Es el lugar. Pero Tlacotalpan es eso, todavía tiene una fuerza importante, ya no es el lugar, el único lugar en que era una reunión, era un gran simposio de jarochólogos y jarochófilos, pero ahora hay otros, afortunadamente ya se ha diseminado bastante, pero sigue ahí, y Tlacotalpan sigue ahí actualmente y también en la historia, ¿no? Entonces, pues aquí le vamos a cortar tantito para que ustedes, si quieren preguntar, comentar, compartir, adelante. Les pasamos el micrófono. Si no está muy lejos, porque el cable. Tenemos un cable muy cortito así. ¿Alguien quiere? Bueno, yo tengo una pregunta, pero también una petición, que es si Rafael Blanco puede comentarnos algo sobre esta colección que surge en Mar Adentro, digamos, qué es lo que está buscando con esta, digamos, además, no solamente vender libros, sino además editar libros, que es algo, digamos, poco habitual en una librería actualmente, pero sí, digamos, que era muy interesante, que se podía ver en la historia de las librerías, digamos, esa tradición de librero, editor, que ahora está recuperando. Eso, por un lado, para, digamos, que con otras manifestaciones ha ocurrido algo similar, que sea una meca de ese género. Entonces, así, no sé con quién empezar. Aquí tengo a Rafa al lado, tú no le pasas. Gracias, Sergio.
Bueno, lo que busca la editorial Mar Adentro es del Sotavento veracruzano, del puerto de Veracruz, y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Esperamos también la narrativa de ficción literaria de los pueblos indígenas y campesinos que básicamente han hecho su literatura a través de la oralidad, ¿no? Y que podamos poder plasmar en libros. Es la idea, Oscar, Edgar, y bueno, con autores como Ricardo Pérez Monfort, como Ana García Bergua, como Guy Rosat. Creemos que estamos empezando con el pie derecho. Gracias. ¿Puedes pasar, por favor? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues se agradece la compilación. Para quienes nos acercamos así en ensayos diseminados, ¿no? Recuerdo algunos escritos en estampas del nacionalismo mexicano y otros textos, entonces me emociona tenerlo así todo junto. Y bueno, yo tengo dos preguntas. Uno, si nos pueden platicar un poquito del título, que se me hace muy bello. ¿De dónde nace el título? ¿Por qué nombrar así el libro? Y la segunda es una pregunta retórica, porque creo que todos aquí o todas podemos entender por qué es importante la historia, ¿no? Pero creo que es como, se me hace muy central, justo ahora que nuevas generaciones se aproximan al son jarocho, o sea, en sus palabras, ¿cómo podría explicarles por qué es tan importante, ¿no? Conocer la historia larga, corta, del movimiento jaranero y también en perspectiva histórica, un poco para quienes comienzan a aproximarse en el tema. Gracias. Empiezo por lo que comentó Edgar. Creo que el caso del encuentro de jaraneros formó en determinado momento un intento general que teníamos tanto en Radio Educación, pero con cierto apoyo también de la Secretaría de Educación, de poder estimular estos encuentros. El Tlacotalpan nos salió bastante bien, pero hubo algunos que no salieron bien, algunos que todavía andan allá, ¿no? Unos que están muy bien, como por ejemplo el encuentro de Merzada y Décima que se organiza en la Sierra Gorda, ¿no? Sobre todo con los grupos que nos figuran alrededor de los leones de Quichú y de Guillermo Velázquez, ¿no? Esas topadas, ¿verdad?, que se hacen todos los fines de año, siguen funcionando y funcionan maravillosamente bien, porque tienen una especie de principio de autogestión también, ¿no? No tienen mucho apoyo del Estado, pero la dimensión autogestiva es importante. Tiene un encuentro paralelo que no es encuentro, sino que es concurso, pero que también tiene mucha actividad. También tuvimos en determinado momento una posibilidad de trabajar, que es el encuentro de son huasteco en San Joaquín. En el norte sé que también hay intentos de encuentros, ¿no? Festivales de la Huasteca, por ejemplo, ¿no? Festivales de sones campesino-indígenas en Sinaloa y en Sonora, ¿no? Y desde luego también encuentros de mayas, ¿no? Tocando sus tuncules, ¿no? Y cantando rock en maya y cosas de ese tipo.
que finalmente son promociones interesantes. Yo creo, y regresando a tu planteamiento, sí creo que hay una responsabilidad de las administraciones de cultura, tanto locales como las federales, tanto las regionales como las federales, de tratar de fomentar y de apoyar, ¿no? Tanto su difusión como su, pues más bien, preservación, ¿no? Y también un tanto, esto fue algo que intentamos hacer también con culturas populares, tratar de generar una conciencia de que muchos de estos músicos y bailadores, ¿no?, pueden de alguna forma tratar de echar a andar una dimensión autogestiva que les permita de alguna forma sobrevivir, ¿verdad?, con esa actividad. Eso yo creo que ha fracasado completamente. Es una tristeza en el fondo, ¿no? Porque en el último encuentro en el que yo estuve hace muchos años sobre este tipo de intento autogestivo, que fue nada menos que en Pátzcuaro, apuntalado por culturas populares, ¿no? Pues los músicos que atendieron de muchas partes del país nos dijeron, bueno, es que a nosotros nos encantaría poder vivir de esto, ¿no? Y no se ha podido lograr. Creo que en parte el movimiento jaranero ha logrado que algunos grupos y algunos lauderos y algunos bailadores, ¿verdad?, y algunos versadores, no creo que los versadores no, ¿verdad?, pero sobre todo los lauderos, algunos bailadores y desde luego los músicos, sí han podido dedicarse, ¿no?, y poder sobrevivir con ello. Pero yo sigo pensando que la dimensión sexenal y las rupturas constantes, la debilidad de las autoridades culturales en este país, pues realmente no han asumido una responsabilidad a fondo sobre este tipo de fenómenos. Ese es mi punto de vista. Y vamos a detrás de la verde arboleda. No sé si tú lo quieres decir, pero mejor tú, porque... Para todo tejotalpeño, detrás de la verde arboleda es esa fuerza de la evocación. Vi, por ejemplo, un comentario de Rafa Vázquez, que dijo lo mismo, pues, siendo tejotalpeño, detrás de la verde arboleda enseguida te conecta con Tejotalpa, ¿no? Y yo no más quisiera abundar un poquito en lo de los discos, porque para mí los discos que sacó Pentagrama, los 3 primeros, 4 ya menos, pero esos 3 primeros fueron otro de los impulsos que dio a consecuencia del encuentro de jaraneros, o sea, como un subproducto, ¿no?, pero que apuntaló mucha de lo que significaba el movimiento jaranero y sobre todo para más allá de las fronteras, pues, ¿no? Radio Educación, evidentemente, más allá de las fronteras del Sotavento, no de las fronteras de México. Radio Educación fue fundamental, pero los discos fue así un descubrimiento de mucha gente de algo que siempre habíamos tenido ahí enfrente, pero de repente los discos sonaban. Yo conozco la anécdota del que Elisa no es traidor, me la contó él mismo Adán Derbez. En ese entonces se daban 30 pesos, creo, a cada músico que subía a tocar, porque lo que antes se daba de premio del concurso se tomó la decisión de dividirlo entre los que subían, entonces les tocaba de 30 pesos a cada uno. Y Adán me dijo, ¿sabes qué? Es que ese día ya no teníamos para regresarnos. Entonces juntamos un grupo, lo inscribimos y nos subimos a tocar por los 30 pesos, pues, porque no teníamos ya para regresarnos a México, entonces de la Ciudad de México. Lo que se quedó grabado es anecdótico, sabroso, pero ese era un poco el ambiente que era el encuentro de jaraneros. Era la reunión informal entre que estábamos convencidos que estábamos rescatando el son jarocho, pero pues también era el relajito, el desmadrito, pues, porque era parte de lo que yo creo que es una buena parte de rescatar la tradición jarocha, porque
no somos alemanes, no somos austriacos, no somos jarochos.